el envejecimiento natural. Y por otro lado, hay muchos estudios también asociados con la obesidad y la participación de la vía Siga-Cisteína con el metabolismo. Y esa historia no la voy a contar yo, se las contó Jimena. A quienes no fueron a ver el póster pueden ir a verlo después. Y si no lo han visto tampoco y si no lo alcanzan a ver, pueden visitarnos en nuestro Instagram, que es Murgaslab. Que también, al igual que tú, Andrés, queremos subir ahí los seguidores. Somos 7 y tenemos 8 seguidores. Y esta parte no se las contaré hoy. Entonces, con una foto más zoom de nuestro laboratorio, ¿qué sucede cuando la vía Siga-Cisteína, o qué sucede con la vía Siga-Cisteína durante el envejecimiento? Lo primero que quiero contarles antes de mostrar los resultados es qué le ocurre al cerebro a medida que envejecemos. Y lo que ocurre es que comienza la neurodegeneración, así de simple, así de corta. La señorita neurona comienza a neurodegenerar, comienza a alterarse sus dendritas y sus axones, y por otro lado eso lleva a un deterioro cognitivo, es decir, comenzamos a perder la memoria, nos cuesta recordar, nos cuesta a veces asociar temas, ¿cierto? Y una de las células más importantes en este proceso es la microglía, el macrófago residente del sistema nervioso central. Esta célula reduce sus funciones a medida que envejecemos. ¿Cuáles? El reconocimiento de antígeno, la capacidad de proteger a la neurona, la capacidad de regenerar, de eliminar, ¿cierto?, proteínas mal plegadas. Y por otro lado, cambia su morfología. A los que trabajamos en microglía nos encanta la morfología y ustedes lo van a ver más adelante. Perdiendo, ¿cierto?, sus prolongaciones, se vuelve más pequeñita, más gordita, igual que cuando envejecemos. Y además tiende a secretar una alta cantidad de citoquinas proinflamatorias. Por lo tanto, entonces dijimos, tate, esta es la nuestra, estudiemos en las microglías qué ocurre con la vía Siga-Cisteína. Y como hasta ahora no se ha publicado, nosotros quisimos saber qué ocurre en un envejecimiento natural, no asociado a ninguna patología. Y es así que tomamos ratones wild type de la cepa C57, ¿cierto? Y los utilizamos de 2 edades, de 3 meses y de 24 meses. Y estudiamos 3 regiones del cerebro, corteza, hipocampo y cerebelo. Si ustedes me preguntan por qué elegimos esas regiones, simplemente porque me dijeron que lo hiciera. Yo no trabajo absolutamente nada en neurobiología, y con la gente que colaboramos, y ahí rescato las palabras de Estefanía, cuando uno no sabe algo, va donde un experto y te enseña, y eso ha sido espectacular. Y estas 3 regiones del cerebro entonces las estudiamos. Y hoy les voy a mostrar solamente los resultados que tenemos en corteza, porque para las otras 2 regiones del cerebro es lo mismo. Y lo primero que hicimos fue evaluar mediante ensayos de Western blot, así en un lisado, en un pedazo de corteza, lo tiramos a un SDS page y evaluamos la cantidad de sigas y de STING que están en estas 2 edades. Y como ustedes pueden ver, podemos decir que la vía de señalización Siga-Cisteína se reduce según esto, ¿verdad? Pero no nos quedamos contentos y quisimos ir a verlo. A nosotros nos gusta alto la microscopía. Entonces dijimos, observémoslo en ratones jóvenes, ratones viejos, miremos a sigas y miremos a STING. Y lo que encontramos fue esto, que nuevamente en estos ensayos de inmunofluorescencia pudimos ver que el porcentaje de área de inmunofluorescencia de estas células se reducía. Pero nos encontramos con algo súper lindo también, y es esto, de que STING tenía una marca bastante particular, que se las voy a contar ahora. Pero antes de contarles a qué correspondía esto, lo que decidimos fue evaluar qué ocurre si es que no tenemos la vía Siga-Cisteína en las microglías del cerebro de estos animales. Y para ello nosotros contamos en el laboratorio con ratones wild type, por supuesto, sigas knockout, STING knockout, y recientemente logramos generar la cruza de sigas y STING knockout, es decir, tenemos ratones que tienen la vía completamente apagada. Ese fue un trabajo enorme de casi 3 años, y estos ratones recién los estamos envejeciendo, porque como nos gustan mayores, los ratones los tenemos en el laboratorio por 2 años hasta tocarlos, así que nuestros viejos son súper queridos. Y utilizamos estos ratones para hacer estos ensayos, inmunofluorescencia, Western blot, citometría de flujo, y algunos ensayos conductuales que se los voy a describir. Y aquí viene la sorpresa. Cuando vimos la marca de STING dijimos, bueno, se ve una marca muy extraña, no corresponde a neurona, no corresponde a oligodendrocitos, a astrocitos, etcétera. ¿A qué corresponde? Y por supuesto llegó el 2020, y el 2020 nos fuimos todos a encerrar y dijimos, bueno, ¿qué hacemos encerrados en la casa? Y mis chiquillas en aquel momento, laboratorio puras mujeres, a excepción del Dani por ahí, que es nuestro chiquillo que está ahí acompañándonos, son secas en bioinformática, tomaron dataset de la literatura gratuitos y comenzaron a analizar ellas cómo estaban los componentes de la vía Siga-Cisteína, SIGAS, STING, TBK1 y RF3.
Y nos encontramos con esta sorpresa, y es que efectivamente la vía SIGA-SISTIN se expresaba mayoritariamente en las microglías. Como la ciencia debe ser colaborativa y yo no cacho nada de bioinformática, le pedí a un amigo que trabaja en el Karolinska y le dije, ¿me podrías analizar con este paper que tiene los datasets gratuitos en la literatura, ¿cierto? ¿Qué ocurre o en qué poblaciones de estos datos de single cell transcriptomic, en dónde están los genes que expresan SIGA-SISTIN? Y ustedes créanme, porque ahí se ve muy pequeño, pero estas nubecitas que están aquí corresponden a las microglías, y efectivamente lo que encontramos fue que el gen de SIGAS, que está ahí, y el gen de STING, se expresaba pero casi preciso y solo en las microglías. Entonces dijimos, ok, estamos bien, se expresa en microglía, y lo que vimos, la marca de STING, estaría dada en microglía. Por lo tanto, nos fuimos a la citometría de flujo tan querida por todos nosotros, y evaluamos dos marcadores, CD11B y CD45. Y esta citometría nos permite ver tres poblaciones en el cerebro: los macrófagos, las microglías y los linfocitos. Y les voy a contar que en el caso de las microglías, ustedes pueden observar que en ratones de 3 hasta 20 meses de vida, los niveles de SIGAS se apagan. Y los niveles de STING también se apagan. Y yo repetí este experimento yo con mis propias manos no sé cuántas veces, porque no creía que esta vía de señalización se apagara. ¿Por qué se apaga? Hay más senescencia en el envejecimiento, hay más proinflamación en el envejecimiento. ¿Por qué esta vía estaría apagada? Y es un enigma que al Dani le va a tocar resolver el día de hoy. Y bueno, les cuento como secreto que tanto en los macrófagos y en los linfocitos ocurre exactamente lo mismo. Así que lo que creemos es que la vía de señalización SIGA-SISTIN a lo largo de la vida se apaga, y no solo en el cerebro, sino que en todo nuestro organismo. ¿Por qué? No lo sé. Entonces, quisimos evaluar ahora en las microglías y en estos ratones SIGAS knockout y STING knockout un marcador que es clásico de las microglías, que es el IVA1. Y este marcador, además de reconocer a las microglías, también se le puede otorgar el beneficio de que marca microglías activadas hacia el M1, es decir, proinflamatorias. Y lo que encontramos fue que efectivamente las microglías que corresponden a aquellos ratones SIGAS y STING knockout presentan este biomarcador reducido en términos de inmunofluorescencia. Y tenían unos niveles de inmunofluorescencia bastante similares a las microglías más viejas, ¿cierto? Y este marcador se mantenía durante la vida de estos ratones, es decir, estos ratones nunca aparentemente aumentaban o tenían los niveles de IVA1 aumentados. Lo que quisimos hacer también con este marcador, y que tiene una marca muy bonita, es evaluar la morfología. Y para eso, aquí para que me crean, les muestro los datos del hipocampo, ¿cierto? Estos son cortes histológicos, donde evaluamos número de microglías y el área que ocupa esta microglía en esta región que está aquí en estos cuadritos. Y lo que encontramos fue que en el caso de los wild type, cuando tenemos un ratón de 3 meses y uno de 24 meses, el número de microglías se reduce a lo largo del envejecimiento. Perfecto. Lo mismo en el hipocampo. Sin embargo, cuando evaluamos el número de microglías en los knockout, encontramos que este número de microglías ya era menor a los 3 meses de vida. Y además de eso, estos ratones tenían el área de las microglías de estos ratones estaba reducida. Entonces dijimos, ok, veamos cómo está la morfología ahora casi una por una de las microglías de la región de la corteza y del hipocampo. Y lo que encontramos fue que el perímetro de estas microglías en las dos áreas del cerebro, así como también el área de esta célula, era menor. Es decir, teníamos menos microglías, la microglía era más chica y tenía además menos prolongaciones. Pero lo más entretenido es que esta microglía tenía un tamaño y un área similar a una microglía vieja. Es decir, sin SIGAS y STING hasta ahora tendríamos una microglía alterada y vieja. Entonces dijimos, ok, veamos su fenotipo. ¿Cómo está esta microglía? ¿Se activa hacia el M1, hacia el M2? ¿Cómo la vemos? Y aquí les pido disculpas porque esto lo estamos escribiendo y todavía no le hago la estadística decente, así que me perdonan por favor, pero créanme. Lo que encontramos fue que nosotros utilizamos 3 marcadores para ver el fenotipo M1, MHC de clase 2, CD86, CIVA1, y por ahora y por falta de Lucas, nosotros tenemos solo este marcador que es el CD206. Y lo que encontramos a grandes rasgos, y para no aburrirlos tanto, es simplemente contarles que los ratones jóvenes, tanto SIGAS como STING knockout, presentan menos porcentaje de MHC de clase 2, menos de CD86 y menos de 206. Y en el caso del MHC de clase 2 y 86 y 206 ya en edades más
avanzada, ¿cierto? La única excepción es el CD206, que es un poquito igual al wild type, pero lo tiene más bajo también en las otras edades. Es decir, estas microglías no tendrían un porcentaje de marcadores que nos indican que son más proinflamatorias, pero hasta ahora las que son antiinflamatorias, el marcador antiinflamatorio tampoco lo tendría alto. Es decir, es una microglía que no se la puede, que no puede irse ni al M1 y que a lo mejor tampoco puede irse muy bien al M2. Entonces dijimos, bueno, entonces, ¿qué le pasa al cerebro de estos ratones? Pues si tenemos una microglía que no es ni chicha ni limonada, que es chiquitita, que son menos, que son penca, ¿qué le pasa al cerebro de esos ratones? Ok, dijimos, bueno, veamos cómo está el resto de las células en nuestro cerebro. Y evaluamos también por citometría de flujo el porcentaje de macrófagos y de linfocitos. Y como ustedes pueden ver, el porcentaje de macrófagos no lo vimos que variaba, digamos, en estos ratones. Sin embargo, el porcentaje de linfocitos sí. ¿Y qué encontramos? Lo natural es que la barrera hematoencefálica se disrumpa a lo largo del envejecimiento y que los linfocitos pueden entrar como Pedro por su casa hacia el cerebro. Y eso es lo que se observa en el envejecimiento de un wild type. Sí hay más porcentaje de linfocitos. Sin embargo, en el caso de los linfocitos de los ratones knockout, encontramos que habían un porcentaje menor. Entonces dijimos, mira, a lo mejor estas microglías, al no ser ni muy chicha ni limonada, protegen al cerebro del infiltrado del linfocito. En los macrófagos no pasa nada, pero los linfocitos igual hacen su pega y hacen daño a veces en el cerebro. Entonces dijimos, a lo mejor ese cerebro está bien. Y nos fuimos a mirar al compañero de la microglía, que es el astrocito, que es una célula que tiene siempre la función de apagar la función de la microglía. Es decir, siempre le dice, oye, cálmate, hazlo despacito, no tantas especies reactivas, mira que la neurona se nos altera, vámonos despacio. Y dijimos, bueno, evaluemos una proteína que es del citoesqueleto de los astrocitos, que se llama GFAP, y que si esta proteína está en mayor cantidad en una célula nos indica que hay astrogliosis, es decir, que este astrocito está también proinflamado. Y como ustedes pueden ver, aquí tenemos los ratones jóvenes y los viejos, y vimos que efectivamente no hay una variación grande del porcentaje de fluorescencia de GFAP en estos ratones a ninguna de las edades. Dijimos, ok, bueno, entonces aparentemente no habría una alteración en el cerebro por parte de estos astrocitos, no estarían cambiando. Y luego dijimos, bueno, pero ¿cómo esta microglía sería capaz de activarse in vitro si nosotros la tomamos, la aislamos y le tiramos el estímulo? Veamos cómo funciona, qué hace. Y lo que hicimos fue hacer ensayos de microscopía. Y tenemos acá arriba los wild type en esta columna, los SIGAS knockout y los STING knockout, y se nos ocurrió marcarlas con tubulina. ¿Y para qué? Justamente para analizar la morfología. Y estas células fueron estimuladas con LPS, que es como ya hemos visto, ¿cierto? Es un gran factor que induce proinflamación. Y por otro lado, también las estimulamos con un ligando de STING, que es DMXAA, que es un SIGAMP, pero artificial. Y lo que hicimos fue evaluar justamente el área, la redondez de estas microglías y su diámetro. Y como ustedes pueden observar, las microglías cuando están en un estado en cultivo, en un estado centinela que le llamamos nosotros, es un verdadero palito largo que está aquí estiradito. Sin embargo, cuando se estimulan con el EPS, adquieren una morfología bien característica que es como un huevo frito, con su yema en el centro, ¿cierto? Muy grande. Y quisimos evaluarlo también con DMXAA. Hasta ahora no había sido descrito que el DMXAA generara cambios en las microglías, así que no fue sorpresa para nosotros ver mucha diferencia, digamos, entre entre un tipo celular y el otro. Obviamente esperábamos que los STING knockout no hubiera cambio morfológico porque STING no estaba, y su ligando al estimularlo no podía hacerlo. Y lo que encontramos fue que efectivamente en el caso del área de estas microglías en presencia del LPS, STING knockout no era capaz de adquirir este tamaño tan grande como sí lo hacía el wild type. Por otro lado, también la redondez se vio alterada, donde siempre estas células eran muchísimo más pequeñitas. Entonces dijimos, ok, frente a estímulos estas células no se activan. Veamos el IVA1. Nuevamente nos encontramos con la sorpresa de que en el caso de STING knockout, el IVA1 también estaba reducido en presencia de estos ligandos. A SIGAS se los voy a dejar al final y les voy a contar por qué creemos que esto es un poquito distinto. Y
Aquí nos llevamos una gran sorpresa, y es que cuando estimulamos a estas microglías con el EPS, pero ahora marcado fluorescente, lo que encontramos fue que efectivamente las microglías STING knockout y SIGAS knockout con el EPS solo ya captaban una mayor cantidad de EPS. Cuando ahora poníamos en conjunto, con el DMX-AA ocurría lo mismo y en una manera mucho mayor, o sea, comían mucho más el EPS. ¿Qué está pasando? Es una microglía que no es ni M1 ni M2, pero fagocitan más. Entonces, miramos un marcador de fagocitosis que es el CD68 en estas regiones cerebrales y encontramos hasta ahora que no habría mucha diferencia estadística, pero sí en el caso de las edades avanzadas, donde vemos que principalmente los STING knockout fagocitarían o tendrían mayores niveles de este marcador. Y dijimos, bueno, ¿qué les está ocurriendo entonces al cerebro de estos ratones? ¿Cómo estos ratones funcionan, digamos, sin tener SIGAS y STING? Y aquí rápidamente les voy a mostrar que hicimos ensayos conductuales. Este es un open field, que lo que hace el ratón, como ustedes pueden ver, es caminar en una cajita y nosotros medimos el largo recorrido, ¿cierto? Y encontramos que estos ratones no tienen diferencias, no son ni estresados, no tienen ningún problema locomotor, están impecables. Pero cuando evaluamos los freezing, el episodio en que el ratón se queda inmóvil, encontramos que estos ratones increíblemente tienen periodos de congelamiento mucho mayores en número y en prolongación. Se quedan literalmente sin poder hacer nada. Y esto tiene relación con la memoria, ¿cierto? Y con el estrés. Entonces dijimos que hagamos un ensayo un poquito más avanzado y usamos dos objetos, los entrenamos para memorizar dos objetos y luego cambiamos uno por otro objeto para saber si el ratón identificaba que tenía un objeto nuevo al cual ir a mirar. Y lo que encontramos fue que efectivamente los ratones SIGAS y STING knockout no eran capaces de reconocer este nuevo objeto. Lo mismo vimos si nosotros cambiamos de lugar al objeto. Es decir, estos ratones no eran capaces de reconocer que había un cambio en su entorno. No tenían una capacidad de memoria igual que un wild type, sobre todo en las edades adultas. Entonces dijimos, bueno, ¿qué está pasando con las neuronas entonces? Y para eso hicimos cortes histológicos nuevamente y utilizamos una tinción que se llama fluorojade, y esta tinción lo que hace es teñir específicamente a neuronas que están neurodegeneradas. Y encontramos que ya a los 3 meses estos ratones tienen neuronas neurodegeneradas, es decir, se están muriendo. Y por supuesto que en edades avanzadas lo mismo. Así que lo que encontramos fue que, y lo que creemos que está pasando, es que tenemos una neurona, estas microglías al no tener ni SIGAS ni STING, aparentemente comerían dendritas o a lo mejor axones, y eso genera una pérdida gradual de la memoria con una pérdida del área del hipocampo, corteza y el cerebelo. Y obviamente STING ahí. Las conclusiones del trabajo ya se las mencioné, ya pueden ver que estas microglías no son ni chicha ni limonada, tienen mayor capacidad fagocítica y pierden probablemente su capacidad de proteger a las neuronas. Finalmente quiero agradecer el laboratorio, que somos bastante, el laboratorio que tuve durante la Universidad Mayor, aquí están mis chiquillas, mis actuales estudiantes, y por supuesto nuestros colaboradores internacionales y nacionales y nuestras fuentes de financiamiento. Muchas gracias. Damos paso a la ronda de preguntas. Sí. Hola. ¿Cómo atribuirle el efecto a la microglía cuando la neurona o lo que se detecta el STING? Ah, era para que salgan en streaming. Ah, ya. Esto es para streaming. Todo de nuevo. No, pero sí, no, pero ¿cómo atribuirle a la microglía el efecto y no a otras células? Solo las microglías, de nuevo, solo las microglías del cerebro son las que tendrían SIGAS y STING. Y hasta ahora han aparecido algunos trabajos que dicen que podrían ser algunas neuronas que presenten la vía, sin embargo son neuronas periféricas que tienen relación con la detección del dolor. Entonces hasta el momento, por lo menos en el cerebro, creemos que son solamente
esa célula y los que infiltran, obviamente, los macrófagos y los linfocitos. Y lo otro cortito, bueno, me llama la atención que hacer ensayos de fagocitosis con el LPS es bien sticky, generalmente no lo hace con Dextran Fit C. Pero Sí. independiente de eso, no se polariza ni AM1 ni AM2. No como está involucrado esto de la senescencia, ¿no estarán senescentes estos macrófagos? O sea, estos microglías, perdón. Esa es una pregunta que va a responder la Jimena, perdón, en su tesis de magíster. Por supuesto que lo preguntamos y es una tesis que está en curso. Por supuesto que sí. Probablemente creemos que a muy temprana edad estas microglías ya vienen viejas. Eso es lo que creemos nosotros. Y probablemente están senescentes. Sí. Gracias. Con respecto a lo mismo, súper entretenida tu presentación. Yo tampoco trabajo en la parte neurológica, pero me llamó la atención. ¿Esta senescencia se puede presentar antes? Sí. Lo que pasa es que ustedes lo ven a 2 años, pero que- ¿puede ser antes? Fíjate que sí, porque a los 3 meses nosotros ya vemos en términos morfológicos y en términos, hasta ahora no hemos hecho mucha función solamente con el LPS, que como dice Andrés, claro, es un estímulo muy sucio, entre comillas, ya es poco elegante el experimento, pero vemos que efectivamente tienen una respuesta muy diferente ya y muy característica de ratones viejos. Entonces sí creemos, y como te digo, esa va a ser una respuesta que va a dar Jimena, pero en un año más, y a lo mejor encontramos la sorpresa de que efectivamente tienen más niveles de marcadores de senescencia, claramente.